Aristóteles dijo cierta vez, la música es celestial, de naturaleza divina, de una belleza tal capaz de encantar el alma y elevarla más allá de su condición. Así como la arquitectura o la pintura, la música también es un arte que puede ser descifrada con el corazón. La música no es algo muy fácil de definir, porque, como ya decía Mario de Andrade, cada uno tiene su propia definición de música y de la estética de la música. Prácticamente cada persona tiene su estética particular, pero por la propia música, la música es la organización de los sonidos en ideas. Pero en mi visión como pastor y también mi visión del Evangelio, esa definición es un poco pequeña delante de la inmensidad del Evangelio. Primero, porque la música no comienza en la tierra, comienza en el cielo, es un elemento en común en el cielo y en la tierra. El segundo aspecto es que existen cosas que la música no es. Por ejemplo, las personas creen que la música es como una entidad suelta en el universo. Yo no creo eso. Por el propio estudio bíblico, yo creo que nosotros tenemos una musicalidad intrínseca en cada uno de nosotros. Esa musicalidad es algo muy fuerte y de esa musicalidad surgen cosas musicales. Entonces, esta musicalidad produce música de alguna manera. La música es un lenguaje que tiene un gran poder de comunicación y podemos hacer varios usos de ella. Creo que cuando Dios creó las formas de expresión del hombre, Él dotó al hombre la posibilidad de juntar letra y melodía para expresar lo que él siente. Entonces, la música para mí fue un instrumento que Dios le dio al ser humano para que de una forma simple y al mismo tiempo tan completa pudiera expresar lo que él siente a través de palabras y sonidos. Entonces la música para mí es eso, una expresión, no solo arte puro, sino que es la expresión no solo de los sentimientos, sino que también de los pensamientos y muchas veces de devoción también. Lógicamente no todos producen música, por lo menos en este mundo. Entonces tenemos una clase especial de personas que tienen una musicalidad un poco más elaborada, que son los músicos, y ellos tocan talentosamente y componen talentosamente. Pero una cosa interesante es que ellos pueden percibir qué es lo que las personas necesitan escuchar, qué es lo que los alcanza. Entonces, en ese sentido, la música es un arte universal, muy humano. Es muy humana porque a medida que tengo una musicalidad, que produzco música que sale de mí y comienza a impactar a otras personas, y cuando comienza a recorrer los espacios más recónditos de mi alma, entonces comienza a emocionarme. Por lo tanto, la música no tiene emoción, sino que produce emoción. No es la emoción en sí, sino que provoca a nosotros la emoción. La música es un arte y hay que descubrir en cada niño la habilidad que él tiene para los diversos aspectos de la música. El proceso de musicalización debe ser iniciado en la infancia, pero en realidad la musicalización ya comienza en el vientre materno, porque el bebé dentro del útero ya puede escuchar sonidos. Claro que los sonidos son un poco distorsionados por el líquido que envuelve al bebé, pero el bebé ya tiene una noción de sonido. Tanto que cuando él nace puede reconocer la voz del padre o de la madre, de personas cercanas a él, porque esas voces ya tienen sentido en el cerebro del bebé. Es posible comenzar la musicalización infantil de una forma lúdica, de una forma que sea divertida para el niño.
Y de esa forma divertida podemos enseñarles todos los conceptos básicos de la música desde la infancia, para que sirvan como una base para el pensamiento musical cuando ese niño se convierta en un adulto o un joven y quiera aprender un instrumento o quiera ser un músico profesional. Entonces los niños que estudian música desde pequeños tienen una gran ventaja en relación a los otros porque ya convive con el lenguaje musical y para aprender un instrumento o ser un músico profesional es mucho más fácil. Entonces, la musicalización es un proceso natural del ser humano. Nacemos musicales, porque el bebé, cuando intenta comenzar a hablar, en realidad emite sonidos en tonos diferentes. Emite sonidos más agudos, sonidos más graves, y va jugando con esos sonidos e intentando formar las palabras, su lenguaje. Y el proceso de musicalización debe comenzar junto con todo este proceso de adquisición sonora del bebé. Si el bebé está comenzando a balbucear y a partir de los 3, 4 meses, los estudios muestran que el bebé ya en esta fase está listo para comenzar un proceso de musicalización. Esto no significa que antes no era musical. Sí es, ya tiene la capacidad neurológica para la música, pero no consigue todavía diferenciar los sonidos. No tiene todavía la formación neuronal suficiente para poder distinguir conscientemente la diferencia sonora. A partir de los 3 o 4 meses, el niño ya puede sentir esa diferencia sonora. Por eso comienza a emitir sonidos. Sonidos más graves, sonidos más agudos. Escucha la voz de la madre, escucha la voz del padre, del abuelo, del tío, del perro, del gato. Y esas voces comienzan a tener un sentido de sonoridad en su cabecita. Entonces, si esas voces ya tienen un sentido sonoro, es hora de comenzar la musicalización. Entonces, es posible enseñarles todos los conceptos iniciales y básicos de la música: ritmo, figura rítmica, forma musical, melodía, las propiedades del sonido, duración, intensidad. Todos los conceptos básicos, hasta hacer juegos de expresión corporal, con canciones. Entonces, esa base ayuda mucho en la preparación y la formación de un músico, o incluso de quien no es músico en su formación como individuo, por medio de otras cosas que la música desarrolla también. Nosotros comenzamos a los 6 meses, entonces la madre va junto a su hijo, lo sostiene en sus brazos y escuchan canciones, músicas lúdicas, rítmicas, y va creciendo y se va desarrollando en este tipo de clases y en poco tiempo puede comenzar con un instrumento. Porque en las clases de musicalización, todos estos sonidos se trabajan de una manera tal para que el bebé pueda sentir esos sonidos conscientemente y pueda darle significado a estos sonidos a través de un instrumento musical, a través de la voz de la profesora. La voz del ser humano en la musicalización, para musicalizar a un niño, es el primer instrumento. No debemos comenzar a musicalizar a un niño usando primero un instrumento musical, porque para ella lo que tiene más sentido es la voz. Entonces la profesora canta en la clase de musicalización, la madre puede cantar en casa, el padre también puede cantar en casa. Y esos sonidos tendrán más sentido que los sonidos de un instrumento para el niño en esta primera etapa, desde los 3 o 4 meses hasta un año y medio. Musicalización infantil es ayudarle al niño, ¿no? Es el gusto a la música, pero a una música que lo ayude a reconocer sonidos, a sentir a través de la música que él está interpretando algo, que él está sintiendo, ¿no? Es una expresión, ¿no?, de su sentir, que lo puede hacer hacia Jesús, ¿no? Porque nosotros somos una institución cristiana, entonces queremos que ellos aprendan a amar a Jesús a través del canto, ¿no? Demostrarle a un Dios de amor a través del canto. Entonces ellos participan de la música y hacen su expresión musical a través del conocimiento que ellos tienen hacia Dios y hacia su prójimo también, ¿no? Creemos que todos los niños aquí en la universidad tienen la posibilidad de desarrollar esta capacidad, este lenguaje de la música. No creemos que solamente los talentos, sino todo niño puede desarrollar. Y es allí donde trabajamos buscando que todos perciban bien la capacidad auditiva, tengan una capacidad auditiva desarrollada a través del aprestamiento musical.
Este aprestamiento musical está dirigido desde los 6 meses de edad aquí. A ellos les hacemos en un primer momento que reconozcan sonidos, ¿no? Que identifiquen notas, ¿no? Según el tarareo, ¿no? La, sol, sol, la, sol. Entonces, la música los hace estar quietos, como en un momento también los hace ser explosivos. Entonces, ellos se expresan así. Les hacemos que ellos reconozcan las notas, que lo tarareen las notas. Luego pasamos a darles instrumentos para que ellos también reconozcan en el instrumento las notas musicales, ¿no? Para que quede grabado en su cerebro, ¿no? A través de la decodificación, las notas musicales, el sonido, encuentren un placer en sentir la música, ¿no? Y que esa música puede expresar su sentir, expresar su agradecimiento, como lo dije, su agradecimiento hacia Dios, el agradecimiento a su prójimo, a las personas que están a su alrededor también. El niño puede descubrir lo que es su propio ritmo, ¿no? Interno. Va descubriéndose a través de los ejercicios en juegos, lógicamente, y va mirando que la música acompaña al ser humano en todas las actividades, ¿no? En sus movimientos, música y movimiento. Entonces, como jugando, el niño va descubriendo los tiempos, el contexto de la música y va gustando de la música. El uso de la percusión desde pequeño ayuda a que el niño pueda hacer música desde muy tierna edad. Lo que usamos mayormente, aparte de los tamborcitos, es un metalófono o xilófono, que lo conocen. Es donde el niño con una habilidad sencilla, todo niño lo puede lograr, hasta los más pequeños. Ese es el primer instrumento que agarramos. Algunas áreas tienen la flauta. Nosotros creemos que el primer instrumento tiene que ser percutivo. Por eso usamos eso, para que sea más fácil, porque solamente coger y hacer sonar las barras. Y el niño va a tener mayor facilidad. También a que ellos tengan espacios donde puedan diferenciar el estar quieto, al estar parado, el estar sentado, a tener control de su persona, ¿no? De su cuerpo. Elena G. de White, que es una escritora cristiana, nos habla de la música como ayuda al niño, ¿no? Dice que al niño nosotros deberíamos enseñarle a obedecer, ¿no? Y mediante la música podemos enseñarle a obedecer, ¿no? A saber diferenciar entre el estar quieto, como el estar parado, como el estar saltando, ¿no? Porque hacemos uso de los instrumentos y de las canciones para hacerlo de entrar de un estado de quietud, de pasividad, a un estado de saltar, de correr, ¿no? De volver a su sitio y así en un momento, ¿no? Entonces ella nos habla mucho que si el niño no aprende a tener dominio propio de sus primeros años, ¿no? Le es difícil, ¿no? Porque después como adulto no sabe dominar, también es impulsivo, ¿no? Acá hemos trabajado, un maestro ha hecho un manual con los colores y van aprendiendo desde pequeño, todavía no saben leer, pero van mirando los colores y van tratando. Posteriormente se quita todo eso y se trabaja ya con la lectura. Porque un niño que no se sienta y que no presta atención no puede aprender, ¿no? Le es difícil, abstraerá un poquito, pero lo demás se queda confuso y difuso, ¿no? Entonces, cuando él presta atención, cuando él fija la mirada, escucha atentamente, entonces ese aprendizaje queda grabado en él y siempre lo va a volver a repetir en el evento, en la circunstancia donde se requiera. Yo doy clases de piano hace unos 25 años más o menos. Y cuando me haces esta pregunta, si realmente el niño que realiza la musicalización se va a desarrollar mejor al tocar un instrumento, yo puedo decir por experiencia práctica, no por libros ni nada. En estos 25 años de clases de piano, mis mejores alumnos fueron los alumnos que realizaron musicalización.
Algunos niños comienzan a tocar un instrumento y entonces tienen algunas dificultades. Y dicen, mamá, no quiero tocar más este instrumento, quiero tocar otro. Entonces la mamá dice, ¿qué instrumento quieres? Eso no es educativo, porque van a surgir dificultades con todos los instrumentos y ellos deberán tener mucha dedicación, practicar todos los días y la madre tiene que estar allí a su lado. Hoy vemos varios pianistas y todos tienen la misma historia. El padre o la madre estaba al lado porque los niños no saben lo que es bueno para ellos. Entonces, ellos decidieron estudiar piano. Vamos a estudiar piano. Quien piensa que los beneficios del proceso de musicalización se limitan únicamente a la adquisición de habilidades musicales está engañado. Tanto en la cabeza del profesor como en la cabeza del niño, el objetivo será siempre la obtención de nuevas destrezas y conocimientos, pero existen una serie de otros beneficios en esta práctica. Trabaja la afectividad, trabaja la motricidad, trabaja el lenguaje, porque el niño canta, habla en rimas, habla con versos. Todo eso forma parte. El proceso de musicalización es un proceso global. Yo diría que el niño que realiza musicalización se desarrolla para muchas áreas de la vida. Entonces, de forma lúdica, va aprendiendo sin notarlo. Eu sou o retrato do meu herói. Ele é exemplo do meu viver. Seus passos eu sigo, seu jeito copio. O seu amor para sempre constrói beijo, abraço. Eu amo meu herói. Yo ya tuve muchas experiencias con niños autistas o con niños que tenían síndrome de asociación autista. Y esos niños se soltaban en las clases de música y después se retraían nuevamente. Entonces, la música, además del aspecto musical, tiene N cosas más. Motricidad, afectividad, lenguaje, encierra todo eso. Cuando le da de mamar al bebé, por ejemplo, la madre puede cantar. Está haciendo un intervalo de tercera menor y va a desarrollar en el niño esa percepción que es el intervalo más fácil para que el bebé pueda afinarse. Después de ese intervalo vienen los otros y es algo tan simple y lo estará desarrollando. Una cosa que yo hacía era llevar el ritmo de una canción que estaba escuchando sobre mi barriga. Entonces escuchaba una música y me tocaba. Me daba cuenta dónde él estaba y me tocaba llevando el ritmo, porque el ritmo y la pulsación es lo primero que el niño desarrolla. Y ahora que él nació, escucho música con él. Separo un momento solo para escuchar música. A veces cuando le voy a dar de mamar, escucho música o separo un momento específico solo para escuchar música de diferentes tipos y estilos, de diferentes lugares, y toco su cuerpito o le muevo las piernas siguiendo el ritmo o lo balanceo de acuerdo con la pulsación. Una vez que el niño comienza las clases de musicalización, ese mundo de los juguetes, de los instrumentos, ese mundo es fascinante para él, porque son sonidos diferentes que a veces no escucha en casa, los juguetes que usará cantando. Entonces, todo eso va a ir enriqueciendo su universo musical. Cuando estaba embarazada de Melissa, yo cantaba. Era una época en que había acabado de lanzar mi CD, cuando descubrí que estaba embarazada de ella, y cuando salí para cantar era interesante, porque cuando iba a cantar se movía mucho en mi barriga y cuando cantaba se quedaba quietita. Yo siempre digo que el ministerio de Priscila es un ministerio de la familia. Ella nunca salió, nunca viajó sola para cantar. Yo siempre iba con ella, incluso antes de que Melissa naciera. Nosotros siempre estábamos juntos, el ministerio de ella era mi ministerio. Entonces, nuestra preocupación como padres era enseñarle a Melissa que música no es solo arte, no es solo algo agradable de hacer, no es solo un hobby. La música es el instrumento que Dios le dio a él y a mí para poder predicar el evangelio. Eu gosto muito quando eles cantam. Quando eu chego no carro, eu já gosto quando eu ouço músicas. E meu pai e minha mãe sempre botam. Cuando Melissa nació, nosotros nos habíamos puesto de acuerdo para no influenciarla
en qué tipo de actividad realizaría en la iglesia. Nos pusimos de acuerdo en no influenciarla ni en su elección de carrera ni en lo que ella haría para Dios en la iglesia. Pero claro, inevitablemente ella se refleja en nosotros. Todos los niños son como esponjas que absorben e imitan al padre y a la madre. Como ella nos ve todo el tiempo involucrados con la música en la iglesia, desarrolló esto naturalmente. Lo interesante es que ella es afinada y cuando toma un micrófono en nuestra comunidad, el espacio Nuevo Tiempo, ella se expresa y canta como su mamá canta. Ella cierra los ojos, levanta la mano y adora como si fuera una adulta haciéndolo. Como eu estou em meio à escuridão, difícil é ficar sem temer. O som de uma voz e o que posso fazer é confiar que verei nova luz. Como madre, yo me siento bastante realizada por poder desarrollar en ella el gusto por un instrumento musical y verla ser parte de este servicio a Dios, eso me realiza. Eu sempre gosto de ouvir as músicas da minha mãe e também grupo que chama Grupo Kairos e também grupo que chama Ponte of Grace. Al colocar a Melissa en la escuela adventista de Aracayú, enfrentamos un desafío porque vivimos muy lejos de la escuela. Y la colocamos allí como una decisión pensando en que sería lo mejor para el desarrollo espiritual de ella. Além de cantar, eu também toco piano. Você ensaia muito? Eu ensaio muito. Toda semana? Yo toco un poco de guitarra, muy poco, casi nada. Entonces nos escucha a nosotros siempre relacionados con la música. Música é adoração a Deus. Si es bien estimulado, el niño podrá desarrollarse naturalmente en este ambiente musical. La participación y la colaboración de la familia tienen un papel extremadamente importante en este proceso. La habilidad musical es como una semilla que necesita un buen suelo y condiciones favorables para poder florecer. Tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con niños para no exagerar también en la estimulación, principalmente con los bebés, porque el exceso de estímulo no favorecerá el desarrollo del niño, sino que va a desordenar su cerebro. A mi esposa Marla y a mí siempre nos gustó trabajar con niños y siempre trabajamos en escuelas. Y una vez en una escuela compuse una canción para los niños llamada Mi vida es un viaje. El tiempo pasó y la Nuevo Tiempo nos invitó a crear un proyecto para internet que tuviera. No sabían bien qué, pero querían que creáramos el proyecto. Y recordamos que teníamos esta música que se llamaba Mi vida es un viaje y vamos a convertirnos en dibujos animados para visitar los tiempos bíblicos e ir cantando con esas historias. Entonces le fuimos dando forma a este proyecto. Los dos compusimos las canciones, una persona hace los dibujos y otra la producción musical y comenzamos a elaborar estos dibujos. Es un privilegio muy grande porque sabemos que los niños hoy en día ya superaron incluso la televisión y migraron para internet, para YouTube. Y tenemos mucho contenido para los niños y un contenido relevante que enseñar. De hecho, contenidos cristianos, historias de la Biblia. Y es un desafío porque tienes que convertir este tipo de contenido en accesible y agradable para ellos. Tenemos el objetivo de que con las canciones los niños no se queden simplemente parados mirando, sino que interactúen. Entonces, en algunas canciones el niño tiene que responder sí o no. Otras donde tienen que levantar la mano. ¿Quién tiene miedo del león? Entonces los niños levantan la mano. En otras canciones los niños tienen que dar vueltas e imaginamos a Jonás dentro del gran pez y los niños dan vuelta allí dentro. Entonces que los niños se reflejen y a la vez desarrollen el movimiento, el raciocinio, desarrolla el habla. Ya escuché a algunas madres que me dijeron: mi hija todavía no habla, pero en la parte del sí, no, de la canción del Arca de Noé, habla. Y niños que todavía no hablan ya quieren cantar, y eso es el comienzo de un desarrollo lingüístico y musical. Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta?
Entonces hacemos canciones que a ellos les gustan, que se les queden en la cabeza, que sea divertido. Pero más allá de eso, siempre tenemos la preocupación de no hacer simplemente entretenimiento y aprendizaje de los contenidos bíblicos, sino que también una canción que sea educativa. En cada canción siempre pensamos, ¿qué podemos colocar diferente para el desarrollo del niño? Por ejemplo, en la canción de Adán enseñamos las partes del cuerpo. En la canción de Naamán enseñamos la escala musical, las notas y también un ritmo más lento y más rápido para cantar una canción. Y en la canción de Jonás colocamos onomatopeyas. Lá se deitou e dormiu tão tranquilo. Ya escuchamos a muchos padres diciendo, ¿qué tienen esas canciones que no salen de nuestra cabeza? Y eso es genial porque tenemos una intención en esa repetición intencional, porque esas canciones necesitan grabarse en la cabeza. Es lo que llamamos de canción chicle, que se queda en la cabeza. En el libro Evangelismo de la autora norteamericana Ellen White, ella dice que María le enseñó a Jesús muchas canciones cuando él era niño, y cuando él era adolescente y pasaba por una tentación, se acordaba de las canciones que su madre le había enseñado, y él repetía y cantaba esas canciones que le daban fuerza para vencer la tentación. El niño aprende de una manera que le divierte. Está viendo y canta. Y cuando se da cuenta está aprendiendo. Tenemos canciones que hablan sobre obediencia. Tenemos canciones que hablan sobre quién es Jesús, que es nuestro gran superhéroe. Tenemos canciones en las que hablamos de que no es necesario tener miedo porque podemos confiar en Dios. Canciones sobre la oración. Son contenidos muy relevantes y en una media que muchas veces no está tan preocupada con la relevancia de los temas. Es genial saber que aquella música formará parte de la historia de un niño. No solo formará parte de su infancia, sino que también en las próximas etapas. Y así como Jesús recordaba las canciones de su infancia, estoy seguro que estas canciones van a quedar grabadas en la mente y el corazón de los niños. La música se encuentra al principio en el corazón de Dios, que es un gran músico, por excelencia del universo. Dios es muy musical. Él se revela de manera musical. A veces las personas no entienden eso, pero la palabra de Dios enseña eso, que nosotros tenemos un Dios que es representado en el Antiguo Testamento por trompetas. Las 3 trompetas, esa trompeta aparece en el libro de Tesalonicenses como siendo la trompeta de plata de Dios, la última trompeta de Dios, y con ese sonido Él resucitará a los muertos. No son los ángeles los que van a tocar cuando Jesús regrese. Los muertos van a resucitar, pero no, el propio Cristo, que es el Señor de la trompeta, va a tocar y con ese sonido va a resucitar a los muertos. Ele vai ressuscitar as pessoas.